Ahora sí. Ok. Gracias, Erika. Sebastián. ¿Estás en clase, Sebastián? Fuiste el primero en entrar. Me imagino que entraste y te fuiste a almorzar. No te vale el audio, o sea que no me estás escuchando. Estás peor que yo. Ok. Bien, Erika, yo sé que tú sí estás en la clase y gracias por tu observación. Cuéntame, ¿qué viste? Eh, ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llamó la atención de los videos que estuviste viendo? ¿Cuáles estuviste viendo? ¿En qué orden? ¿Y cómo los relacionas? Yo vi el de la Reforma y el de la Libertad, ese video que duraba 54 minutos, el que usted hizo grupal, algo así. Exacto. ¿Con quién tú te asociaste? Dígame. ¿Con quiénes te asociaste para ver el video? Con Bajaña, con el compañero Pincay y la compañera Zavala, creo que era. Ok, bueno, espero que todos estén en el aula. ¿Qué aprendieron? Ya, prácticamente, la Reforma nos dice, por definición, que es un aliento de libertad, desde el principio en sus formulaciones teológicas y el impacto que causó en la sociedad a lo largo de la historia. También pues en el video yo anoté partecitas importantes que también nos dice que la Reforma insiste en que había que regresar a la Biblia, y para ello había que aprender a leer para poder entenderla. Y también nos hablaba sobre las amas de casa que se las disminuían, por decirlo así, ya que muchas no sabían leer y por lo tanto también se propuso crear la primera escuela que sea gratuita y obligatoria para todos, que prácticamente ahí no tenía que haber clase económica ni social, sino que para que aprendan a leer. ¿Ya? Ya, también ahí nombraron a Fray Martín de Porres, que nos decía que él era un analfabeto, que prácticamente él lo que hizo fue empujar una escoba y prácticamente lo elevaron a los altares. Ya, también nos decía también el video sobre que mencionaron de que se habían subido a un barco, algo así, donde decían que el 80% de los varones sabían leer y escribir y el 70% de las mujeres, así mismo, sabían leer y escribir y las tasas de alfabetización en India, en España, que no llegaba ni al 10%. Ya, también sigo hoy nomás. A ver. Brenda, ¿tú querías decir algo? Hola. Hola, Brenda. ¿Cómo te va? ¿Querías decir algo? No, es que recién me conecté, no podías conectarme. Ah, ya. Ok. Bien, ¿quién más quiere participar? Gracias, Erika. Gracias por tu intervención. Andrea, cuéntame. Y después de Andrea, Miriam. Profesor, yo también alzo la mano. Y también Berenice. Berenice. Perdóname, mija, lo que pasa es que tu mano está sobre una zona de un color muy parecido y yo no lograba ver tu manita. ¿Ok? Ya, no se preocupe. Las otras están sobre negro, pero lo tuyo está sobre una superficie gris. Entonces, allá a mi edad los ojos no funcionan como cuando tenía la tuya. No se preocupe. Profe, pero antes que comiencen mis compañeras, disculpe un ratito. Quería recalcar que usted comenzó hablando sobre los videos, pero usted solo nos mandó uno. Ok, sobre ese, vamos.
Cuéntame. Ok, listo, Es gracias. que les voy a mandar dos más que quiero que los complementen con ese, ¿ok? Más unas lecturas que les voy a dar. Dame, dile. ¿Quién comienza? Estamos algunas. Te esperamos. Ah, ok. Dale, tú fuiste la primera en levantar la mano. Sí, a ver, vamos a hablar sobre lo del video. Lo que más me llamó la atención y la verdad fue muy interesante la conferencia de Cersa Vidal, porque así se llamaba el autor que redactó esto, más bien dio como una celebración sobre la reforma protestante. Son los Nos 500 ubicó, años de la Reforma. claro, él nos Fue en ubicó, 1520, por eso el año 2020 fueron los 500 años. sí, entonces él nos ubicó un poquito en la historia, comenzando con una breve historia para poder relacionarlo con el tema, que comenzamos en 1513 con un personaje histórico de 23 años de origen alemán, era un príncipe llamado Alberto de Brandeburgo. Pues era una persona muy aspirante, se puede decir como que ambiciosa, tenía muchas profesiones y de acuerdo con las que tenía quería tener más, era un obispo. Pero aquí estaban lo que era para elecciones de la monarquía, porque eso no podía pasar hereditariamente de padre a hijos, entonces hacían estas elecciones, por lo cual ese príncipe Alberto quería participar, porque aspiraba a llegar a mucho más, pero no podía hacer todo a la misma vez, entonces aquí es donde surge la bula de indulgencia, que consiste en pagar un precio a cambio de saldar nuestros pecados. Pero existió una disputa porque muchas personas no tenían el sustento diario para pagar esto. Entonces aquí es donde aparece Martín Lutero, que fue un sacerdote monje, Lutero. y Lutero, disculpe, Lutero. que No fue te un preocupes. sacerdote monje y teólogo alemán, una figura religiosa y también cultural, conocida en la Revolución Protestante. Él le preocupaba por lo que ya había mencionado, sobre que habían personas que no podían pagar ese precio por saldar nuestros pecados. Entonces él decidió escribir como que, escribió 95 tesis en la cual discutía sobre la indulgencia. Cuando acabó lo publicó en la iglesia, porque en ese tiempo ese era el sistema de comunicación para la sociedad. Entonces, pero él no quiso ir contra la iglesia, sino que como que dar una opinión sobre lo que él pensaba, que era que si el Papa tenía ese poder, o ciertamente el poder de sacar las almas del purgatorio, era más razonable de que lo haga de manera de compasión o amor o no a cambio de un precio. De acuerdo a esto de aquí, desde aquí ya comienza con lo que es la protesta, porque para Martín él lo que hizo fue expresar, pero esa expresión casi lo lleva a la hoguera creo que es. A la hoguera. Hoguera, listo. La hoguera es la muerte quemado. O sea, te Claro, sí, amarran a lo una quemaban. estaca, te ponen leña Bueno, en ese y tiempo la iglesia era un poquito como que no tenía mucha piedad, mataban, castigaban así a las personas, era su castigo. Bueno, retomando, con el tiempo se fueron adaptando estas revoluciones protestantes. En 1536 se abrió la primera escuela, que fue pública y también era obligatoria, porque los protestantes decían que se consideraba que la enseñanza era extraordinaria e importante y no solamente eran para las élites, ya que aquí ellos aprendían lo que era leer y escribir. De esta forma, más bien, no solamente impulsó a la libertad, estas reformas protestantes, también a la revolución científica, fue un cambio radical entre toda la sociedad. Es un estilo muy diferente donde antes no existía lo que era la educación, la libertad en todo sentido. Ahora que en la actualidad lo disfrutamos. Más bien, para mí este video fue como que una reflexión o una recapacitación que a veces nos pone a pensar qué hubiera pasado si la historia no se hubiera dado así. Creo que no estuviéramos en el mismo sistema de ahora, ¿no? Quizás estuviéramos igual que antes. Y para culminar, me pareció, yo me estaba olvidando, algo que dijo Calvino, que todos estamos bajo, que nadie está encima de la ley, que por más superior que sea, todos tenemos que obedecer. Y para culminar ahora sí con un pasaje bíblico que muchas personas lo citan, y la verdad que a mí también me pareció muy interesante, era
haya un pasaje bíblico de Jeremías donde decía que el hombre tiene un corazón que engaña, ya que tiene la manera de mentir a los demás, pero también se miente a sí mismo. Y esto lo asocia con los tres poderes, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que si una persona concentra totalmente todos esos poderes, llegaríamos a una tiranía, porque, reitero, tenemos un corazón muy engañoso. Gracias. No, gracias a ti, Brenda. Me parece un muy buen resumen. ¿Ya? Berenice, perdóname, mija. Los ojos me fallan a mi edad. Mi hijita, estás hablando con un viejito que va a cumplir ya 70. ¿Ya? Que ya mismo me botan de la universidad por viejo. Así que ten compasión de mí, ¿ya? Y me disculpo por mis errores. Haces un muy buen resumen del video. Quiero escucharlos a todos y luego les voy a hacer críticas a cada uno o críticas a los tres en lo que yo, a todos en lo que yo estoy viendo, que de alguna manera podemos cambiar la óptica. Andrea, te escuchamos. Hola, buenas. Sí, continuando lo que dice mi compañera, sí, o sea, a mí lo que me pareció súper interesante el video fue que normalmente uno se refiere a libertad y piensa que es simplemente como salir de una esclavitud, salir de, no sé, de una opresión, pero a mí me encantó que el video ponía 4 aspectos, o sea, que era la ignorancia, la tiranía, la pobreza y los pecados veniales, que lo que me encantaba era lo de la ignorancia, o sea, como dijo mi compañera, cuando comenzaron a implementar estas escuelas que obligaban a las personas, o sea, que era gratuito, que era obligatorio, pero al mismo tiempo gratuito para que cualquier persona se pueda educar, pueda obtener esos conocimientos que hoy en día es literalmente algo que cualquier persona puede acceder, obviamente dependiendo de los recursos, pero me pareció súper interesante eso. Como decía mi compañera, lo de la tiranía, o sea, literalmente la persona tiende a tener esos pensamientos malos, a querer obtener todo el poder para sí mismo. Entonces es súper necesario, en serio, como por ejemplo, hoy en los gobiernos, que exista el gobierno, la asamblea, porque siempre tiene que haber como que diferentes aspectos para que alguien no se apropie completamente de todo ese poder y obviamente lo use de mala manera. Lo de la pobreza, o sea, ver que, digamos, cómo desprestigian, o sea, trabajos como el de una empleada, o sea, eso me pareció súper interesante ver cómo en ese tiempo ya existían esos pensamientos de personas que resaltan que eso es una profesión realmente que se merece mucho reconocimiento. Y lo de los pecados veniales, o sea, me pareció súper como ilógico, como decir que, o sea, que ya entro a la iglesia y robar, y lo que robé, y las mentiras que dije, todo eso automáticamente se va. Entonces, me pareció interesante ver cómo lo relacionaba con el hecho de la corrupción hoy en día. O sea, que digamos, yo digo, yo robo, yo me robo tal cosa, y se relaciona con lo de los pecados con la corrupción. Entonces, eso es súper interesante para mí. O sea, me pareció un video que literalmente me lo vi concentradísima de comienzo a fin. Y quiero que lo vuelvas a ver después que terminemos hoy. Miriam, cuéntanos. Viendo el video vimos que se pudo ver que la reforma protestante fue un gran impulso a la sociedad, a la actualidad, porque si nos damos cuenta, en el video se vio que estaban mucho metidos a la Iglesia Católica, pero Lutero hizo ver un aspecto de que esas eran unas malas prácticas de la Iglesia, porque en sí cobraban un costo para digamos, ser libres de nuestros pecados. Y ahí es donde se ve que la reforma ha impulsado la libertad de la ignorancia, de la pobreza y la política. Y si nos basamos más en la libertad de la pobreza, nos damos cuenta que la Iglesia Católica decía que era una maldición el trabajo o que se tenía que huir. Pero Lutero salió con un versículo bíblico en la que decía en el libro de Génesis, que decía que Dios colocó al hombre al Edén para que lo labra y lo cuidara. O sea, que ya ahí estaba trabajando. Y lo cuidara. Y eso, o sea, es decir, que ya existía entonces el trabajo ahí. O sea, y no era una maldición, sino era una bendición. Entonces, Lutero decía que el trabajo es un asunto sagrado de Dios que se deleitaba en él y a través de él, y por ahí concedía la bendición.
Y en la política, que también, como dijo mi compañera, que dijo un versículo sobre que era de Jeremías, que decía que el corazón del hombre es engañoso, y es que si tiende a engañar a sí mismo, entonces puede caer todo eso en la tiranía, y por eso que los poderes tenían que ser separados y limitados, que eran los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. También dijo que también eso ayudó también a la ignorancia, porque logró que se hagan escuelas, universidades, y esto ayudó a hacer un avance en la sociedad. Y esto causó una revolución científica y debió cambios, y todos estos cambios de la revolución científica se vio a la educación, logrando así que las personas logren tener conocimiento. Y lo que fuimos dando cuenta en el video, que hablaba que casi el 86% de los premios Nobel de la ciencia fueron obtenidos por los protestantes y los judíos. Y también en la parte que decían que Lutero dijo que redactó 95 tesis, viendo ¿cómo se dicen? Lo que hablan sobre a través de la Iglesia Católica. Entonces, podemos ver que había una parte en la que Lutero decía que la salvación era algo de Dios, que se había ganado a través de la muerte, y es a través de la muerte de Cristo. Y a diferencia de la bula de indulgencia, que decían que había un lema que ellos pusieron, que dicen que si la moneda caía en el platillo, el alma que estaba en el purgatorio se iba al paraíso. Y o sea, ver eso y ver cómo todo eso se fue cambiando. Y fue y se ve, o sea, un gran cambio, porque si ponemos actualmente, creo que si hubiéramos estado todavía en eso y no se hubiera ocasionado esa reforma, estuviéramos como, por decir, esclavizados en unos pensamientos que, si lo ponemos a pensar hoy día, o sea, en mi parte yo no le he encontrado un sentido, pero creo que en esos años antiguos ellos creían todo eso, hasta que se armó toda esta reforma. Listo. A ver, Pablo. Buenos días, profesor. Como mis anteriores compañeras ya hablaron, yo creo que como tal del video no tengo mucho que decir, pero sí puedo decir algo que lo que me interesó fue que yo vengo de un colegio que se llama el Liceo Cristiano de Guayaquil. Ya. En este colegio siempre sí esta obra de teatro que era la de Martín Lutero, lo único que cambiaba ciertas veces era como que el estilo en el que se presentaba. Ya. Entonces un día a mí y a mis compañeros nos tocó hacer como arreglar el libreto así para segundo de bachillerato, porque era lo que nos tocaba. Entonces lo que sucedió es que nosotros como tal no teníamos tanta libertad porque solo se nos daba Martín Lutero, lo que sucedió luego de su catedral, no sé cómo decir bien cómo era ese lugar donde él estaba, donde se dio todo eso de la reforma, que empezó con que él quería, era como que la Biblia, darle de manera más global, la palabra expandirla de manera más fácil para todos. Entonces el problema es que durante la investigación a nosotros se nos prohibió hablar de ciertos acontecimientos como los del video, lo de la primera victoria de la reforma, y la verdad se me sorprendió porque yo, a pesar de que cuando empecé a hablar de Martín Lutero, usted decía que mandó el video, yo pensé que iba a ser algo fácil, pero me sorprendió porque yo desconocía todo ese tema que había, aparte de Martín Lutero, todas las personas que aportaron, todos los sucesos, que naturalmente en ese colegio solo me enseñaban lo que era la base del catolicismo y cristianismo para ese tipo de cosas. Ya. Me sorprende lo que me estás diciendo porque el Liceo Cristiano, más que luterano, es calvinista. ¿Ok? Eso en el plano religioso, y solamente es un comentario que te hago nada más. Es decir, hay tres grandes ramas de la Reforma Protestante. La una es la luterana, la otra es la anglicana y la otra es la calvinista. Todas estas iglesias que hoy existen evangélicas, todas, con algunas excepciones, se derivan de la rama calvinista. Casi todas vienen de Estados Unidos. Les voy a decir por qué Estados Unidos. Y casi todas están relacionadas con el movimiento calvinista. Muy pocas están relacionadas con el movimiento luterano. El movimiento luterano es visto como un poco más conservador, ¿ya? Que los movimientos calvinistas no son iguales, pero la parte de Lutero para todos es importante porque no es el primero que da el paso hacia
la Reforma, pero sí es el primero que de alguna manera logra esa trascendencia. Ahora, ¿cómo se llama esta materia? Historia económica. ¿Qué tiene que ver ese video con la historia económica? Y ahí es que viene mi crítica. No, por favor, cuando yo hablo de crítica, no es que los estoy criticando. Es que estoy viendo tanto la exposición de ustedes como la exposición de César Vidal con sentido crítico. César Vidal es un teólogo, pero antes que teólogo es historiador. Él es un historiador que sigue su propia corriente ideológica. Es un liberal. ¿Ok? Y es un hombre que también es doctor en filosofía. Es un filósofo. Entonces, él se expresa en esos términos. Ahora, lo que yo deseaba que ustedes vieran del video no era la parte teológica, porque no estamos en un seminario ni estamos estudiando teología, aunque muchos de nosotros tengamos sentimientos religiosos. Yo el primero, que así me confieso, soy luterano. ¿Ok? Yo lo que quiero que ustedes vean con sentido crítico y desde la perspectiva del impacto en la economía, el sentido de este video. Reconozco que están solo en segundo semestre. Reconozco que les falta herramientas para poder tener esa visión. Pero sí creo que es un momento bueno para que nos vayamos proyectando a futuro en nuestra carrera. Más adelante vamos a ver pensamiento económico, vamos a ver historia del pensamiento económico, vamos a ver análisis económico, y todo lo que ustedes vieron en el video está relacionado con ello. Vamos a hacer. A ustedes en economía política el semestre anterior, ¿qué les enseñaron? Nos quedan 10 minutos de este video, apenas se corte, reingresamos. ¿Ok? Porque este video ya se está acabando. ¿Qué fue lo que les enseñaron a ustedes en economía política? Les anticipo, no soy marxista. Soy muy crítico del marxismo. Pero soy un liberal de corazón. Pero hay elementos del marxismo que yo tomo siendo liberal. Y uno de ellos son los elementos de orden metodológico de análisis histórico. Y ese es el secreto que les voy a dar el día de hoy para que ustedes vuelvan a ver el video y analicen ese video con los otros dos que les voy a dar. ¿Ok? Estas herramientas metodológicas para analizar, para hacer análisis crítico de la historia. ¿Qué les enseñaron a ustedes? ¿Qué era la formación social? ¿Qué era eso? ¿Cómo Marx analiza la historia? Bueno, él nos habla. Sí, dinos, Jordan. Desde la perspectiva del proletariado. Desde la perspectiva del proletariado. A ver, te estoy hablando de metodología. Vamos más atrás. Edison, ¿tú querías decir algo? Ok. Para el análisis histórico, Marx divide ese análisis en 3 franjas que les sugiero que hagamos lo mismo.
La primera franja es lo que se llama la infraestructura. El análisis de la infraestructura. ¿Qué cosa es la infraestructura? Pues es todo aquello con lo que contamos para producir, para crear bienes y servicios, para producir bienes que satisfacen necesidades. Estamos hablando entonces de la tierra, estamos hablando de las herramientas, estamos hablando de las máquinas. Y bueno, en el medioevo, ¿cómo era la infraestructura productiva? Pues era tremendamente elemental, ¿no es cierto? No existían máquinas, existía el asadón, existía la hoz, existían las herramientas más elementales que hay en un taller o que hay en una granja. Quizá un arado tirado por bueyes o por caballos. Pero no existía mecanización. La palabra artesanía viene de ahí, es el arte de usar las manos. Todo era manual. No es como hoy que habían máquinas. Eso viene después. Y vamos a ver todo eso de dónde sale. Sale de ese mismo video que ustedes van a ver. Aunque él no lo menciona, pero ustedes lo van a ver, lo van a imaginar a partir de ese mismo video. La estructura humana, la población, las relaciones entre las personas, a eso quizá Marx le da una enorme importancia y de alguna manera lo tiene. Están los siervos, están los señores, están los dueños de la tierra, están los que trabajan la tierra. Pero la parte más importante que yo quiero que ustedes analicen y lo vean en el video es lo que Marx llama la superestructura. ¿Y qué fue lo que le dijeron a ustedes? ¿Qué cosa es la superestructura? A ver. Las formas de pensar. Las formas de pensar. Lo que está Las acá ideas, arriba. los pensamientos. Los pensamientos. Es la filosofía, las ideas. Esos paradigmas sobre los cuales la gente actúa. ¿Estamos claros? Bien. ¿Cuáles eran los paradigmas sobre los cuales las personas actuaban en la Edad Media? Se los voy a decir muy rápido y luego seguimos con el otro video. Para mí, a mi entender, el paradigma principal le voy a dar un nombre que a ustedes les va a parecer conocido, solo que al revés. Era la época donde el hombre nacía y vivía para el buen morir. No para el buen vivir, para el buen morir. ¿Qué significa eso? La idea es que el hombre estaba condenado por el pecado original. La idea es que el hombre no tenía que pensar en esta vida, sino en la próxima. La idea es que el hombre había venido a este mundo solamente a purgar pecados, a tener una vida miserable, y mientras más miserable fuera su vida, menos tiempo tendría que pasar en el purgatorio y más pronto llegaría al paraíso. El hombre no nacía para la riqueza, nacía para la pobreza. La riqueza era un pecado. Y todo aquello que producía riqueza era un pecado. Y así lo expresaba tan claramente Santo Tomás de Aquino, padre de la Iglesia, doctor de la Iglesia, quien condenaba el comercio y condenaba la banca
Hoy en Ecuador hay muchos tomistas ateos porque siguen repitiendo las ideas de Santo Tomás de Aquino. Los banqueros son usureros. Los banqueros son malos. Todo aquel que presta dinero a interés es un usurero. El préstamo a interés se lo calificaba directamente de usura. El comercio era ilegítimo. Las ganancias del comercio eran ilegítimas porque no nacían de lo que Tomás de Aquino consideraban que eran actividades productivas como la agricultura o la artesanía, porque el propio Tomás de Aquino decía que el valor de las cosas nacía precisamente de ese trabajo físico, no del intercambio. Y por lo tanto las ganancias en el intercambio eran ilegítimas. No les es de extrañar entonces quiénes eran los banqueros y los comerciantes de la época. ¿Quiénes eran? Judíos y musulmanes. Porque los cristianos no podían hacer ese tipo de actividades porque eran pecaminosas. ¿Quiénes eran los que lograban amasar fortunas? Pues judíos y musulmanes. Porque ellos hacían aquello que los cristianos le hacían asco. Porque no tenían esas limitaciones que el mundo cristiano tenía. Así entonces pensaba el europeo de la Edad Media. Por eso la Edad Media es una época de inmovilidad. No hay comercio, no hay movilidad. Las personas mueren donde mismo nacen. Vamos a cerrar este video y vamos a abrir uno nuevo. Ya tienen la credencial, por favor, entren enseguida.